Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video de lectura bíblica. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Gálatas. Hemos terminado con el libro de Romanos y ahora seguimos con Gálatas. Estamos en el capítulo 5. Pablo nos sigue afirmando, nos sigue confirmando su enseñanza acerca de la salvación por fe. Pero sin embargo, hay muestras también de que las obras él también las consideraba importantes. No para salvación, porque él está seguro, predica y practica la salvación solo por fe. Veamos ahora qué nos dice Gálatas capítulo 5. Como siempre vamos a leer Reina Valera 1960, pero también vamos a leer la Biblia Católica Latinoamericana. ¿Cómo lo expresan estas dos versiones? ¿Lo expresan diferente? ¿Lo expresan de una misma forma? Es el mismo mensaje con diferentes palabras, pero el mismo mensaje. Vamos a leer las dos versiones. Juzga tú y tú me dices en tus comentarios. Les habla su hermano, su amigo Benito López Abarca. Gracias por estar conectado, gracias por seguirnos, gracias por seguir estas lecturas bíblicas y enseñanzas bíblicas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal y que compartas estos videos y les des like. Con eso nos ayudas. Esa es la forma de ayudarnos en esta plataforma de YouTube. Gracias, hermanos. Vamos a lo que venimos. De una vez vamos a leer la palabra de Dios. Reina Valera 1960. Dice así, Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Okay? ¿Listo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo, palabra de Dios. Dios mío. Fuerte, fuerte. Palabra de Dios, hermanos. Gálatas, capítulo 5. Reina Valera, 1960. Gálatas, capítulo 5. ¿Cómo expresa esta idea la Biblia católica? ¿Es diferente? ¿Lo dice de otra forma? ¿Es el mismo mensaje? Vamos a leer la Biblia católica latinoamericana, la versión latinoamericana. ¿Cómo lo expresa esto? La Biblia católica. ¿Okay? La palabra de Dios es una sola. Estamos leyendo dos versiones bíblicas, la protestante y la católica. Ya leímos Reina Valera 1960, que es la más usada por los protestantes. Vamos a leer la Biblia católica latinoamericana, que es una de las más usadas por los católicos. ¿Qué dice la Biblia católica en Gálatas? Acompáñame a leerlo. Dice así: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo: si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar: ahora estáis obligados a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión.
Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ojo, solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Perdón. Ustedes caminan bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que piensan como yo, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero, ojo, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repito, la palabra de Dios dice, les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu,
Dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios, hermanos. ¿Qué piensas? Mismo mensaje. Es el mismo mensaje con diferentes palabras. La palabra de Dios es una. Wow, hermanos, qué tremenda palabra. Gálatas, capítulo 5. Hemos leído la palabra de Dios. Reina Valera 1960, Gálatas, capítulo 5, Biblia latinoamericana. Mismo mensaje, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. La diferencia las hacemos nosotros y nuestras interpretaciones porque queremos poner nuestro propio pensamiento, nuestra propia interpretación. Déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo siempre te recomiendo, lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, medita la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Les habló su hermano, su amigo Benito López Abarca. Gracias por seguir nuestros videos, gracias por seguir nuestra lectura bíblica, gracias por seguir nuestras enseñanzas. Recuerda, no se trata de denominaciones. Si tú perteneces a una denominación, nada más compárala con la palabra de Dios. Si te enseñan algo fuera de lo que está acá, analízalo, piénsalo, medítalo, llévalo ante el Señor, ora, medita, practica la palabra del Señor. Déjate guiar por el Espíritu, pero siempre ve a la fuente, que es la palabra de Dios. Las interpretaciones humanas son las que llevan a falsos evangelios. Porque hay un solo evangelio, el evangelio de mi Señor Jesucristo. Él es el único. Predica al Señor Jesucristo. Aquellos que te predican a otra persona, a otros temas, a otras cosas que no sea Jesucristo. Hermanos, los apóstoles predicaron a Jesucristo. Pablo no andaba predicando a Pedro. Pedro no andaba predicando a Pablo. Ninguno de los apóstoles andaba predicando a ningún otro apóstol. Todos andaban predicando a Jesucristo. Ellos andaban predicando la palabra del Señor. En ese momento no existía la Biblia, pero existía la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, lo que ellos habían vivido con Jesucristo. Después vinieron las escrituras y llegó lo que es ahora la palabra de Dios. La palabra de Dios no pertenece a ninguna denominación, ni fue entregada por ninguna denominación. Hubieron instrumentos que el Espíritu Santo usó, personas usadas por el Espíritu Santo. Si tú te jactas de que esas personas pertenecen a una denominación y te jactas más de la denominación que del mensaje en sí y le das gracias al Señor por el mensaje enviado, estás bien. Pero si te jactas más en la persona que fue usada, si te jactas más en el nombre de esa persona, y no en la persona de Cristo Jesús, y no en el evangelio de Cristo Jesús, y no en el mensaje de Cristo Jesús, y te predican y te enseñan otros nombres que no sea Jesucristo, tal vez te lo presentan muy bonito, muy lindo y todo, pero está desviándose del mensaje de Génesis a Apocalipsis. Todo el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. La fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en quién. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias. Dale like a los videos si ha sido de bendición para ti. Suscríbete si no te has suscrito. Comparte estos videos a otras personas. Llevemos la palabra del Señor a aquellos que la necesitan.
Gracias, hermanos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.